Ya. La clase que vamos a hacer ahora está bajo un contexto político bastante importante, pero la idea es que esta información también tiene un trasfondo que creemos que es importante comunicar. Y lo importante es que esto va a quedar en la red, y probablemente ahora lo van a estar viendo, porque lo que vamos a intentar hacer es intentar entender cómo funciona la mente de los animales. Porque generalmente se ve que hay un gap bastante importante entre el humano, como alguien ajeno al reino animal, y el resto de los seres vivos. Y para eso vamos a estar viendo distintos puntos, tanto evolución, memoria, teoría de la mente, etc. Pero para poder entender todo esto necesitamos un poco tener el framework adecuado desde el cual vamos a entender todo esto, que es la evolución. Y para eso vamos a disfrutar de este pequeño video. Bueno, el asunto no es tan lineal como aparece acá, pero sí sirve para ejemplificar un punto, que toda especie animal está conectada de una u otra forma con una historia evolutiva. Y que las estructuras que nos acompañan ahora y que nos permiten percibir nuestro entorno están ancladas en una historia evolutiva. Y para ello quería mostrarles como el primer ejemplo el ojo. Este es un ojo que no es muy difícil de adivinar de qué es, que es de un humano. Pero este ojo, ¿de quién pertenece? ¿Un caballo? Ya, un caballo. ¿Qué? Una cabra. ¿Este? Ese es un pulpo. ¿Este? Un perro. ¿Y este? Un elefante. Elefante. ¿Y este? No. Araña. Araña. ¿Este? Serpiente. Cocodrilo. ¿Y este? Jaguar. Felino. Si se dan cuenta, la diversidad es bastante amplia. Aquí tenemos uno que es más, la pupila es más pequeña, de horizontal, más ojos, pero todos tienen la misma función, que es captar los fotones que impactan en los fotorreceptores y nos permiten los primeros pasos para generar una imagen visual. Y esto se mantiene, o sea, no es algo que vaya variando. Todos los ojos cumplen exactamente la misma función. Lo curioso es que, a pesar que hay una gran diversidad en cuanto a formas y cantidad, todos tienen un origen relativamente similar. Y ese origen va a ser explicado por este pequeño amigo con su gran sonrisa. ¿Por qué? Resulta que el espectro visual que todos podemos ver se mantiene en ciertos rangos. A pesar que nosotros vivimos en la superficie y recibimos un amplio rango de frecuencia de luz, la visión de todas las especies está concentrada en ciertos rangos en particular. ¿Y por qué será eso?
Si pueden observar acá, este es todo el rango de frecuencias que hay desde rayos cósmicos, gamma, X, radares, y este pequeño espacio de acá es el espectro que es visible por todas las especies que existen. Podemos tener que los humanos se concentran en este espectro, mientras que las abejas se concentran en este espectro, pero nadie está ni acá ni acá. Todos se concentran en este punto en particular. Y la pregunta sería, ¿qué tiene en particular este espectro que no tengan los otros? Esta es un gráfico que revela la absorción de la luz en el agua. Como pueden ver acá, a medida que nos acercamos a este espectro de acá, la luz comienza a penetrar y a ser menos absorbida, o sea, absorbida en menor cantidad por el agua, por lo tanto puede ingresar más profundamente, y resulta que justo este espectro es el espectro de luz visible por toda especie viva en el planeta. Eso significa que nuestro ojo en particular, el ojo que compartimos todos, apareció en un entorno acuoso, que está hecho para un entorno acuoso, y que a medida que ha ido avanzando y que los seres empezaron a salir de estos entornos, se fue adaptando a una nueva condición, se fue adaptando a un ambiente en el que la luz se comportaba diferente. Pero las cosas no evolucionan, simplemente se van adaptando. Por lo tanto, nuestro ojo no está muy bien hecho para el ambiente externo, pero aún así podemos ver y podemos compartir esta característica que surge a partir de una historia evolutiva. O sea, nuestro ojo está anclado en una historia que compartimos con el resto del reino animal. ¿Qué pasa con nuestra cognición, por ejemplo? No es solamente el ojo, tenemos el ojo, ya lo compartimos con hartas especies, pero ¿qué pasa con nuestro sistema nervioso? Tenemos nuestra unidad mínima, que es la neurona, que a través de una interconexión entre distintas neuronas en distintos ambientes, en distintos lados, se va generando un intercambio de la información que cada uno procesa. Por ejemplo, cuando ustedes pueden ver y escuchar esta presentación, lo que está pasando es que hay áreas que están procesando su información visual, otras áreas que están procesando la información auditiva, y estas dos áreas están conversando en otras partes donde pueden integrar esta información y generar un percepto unificado en el fondo, generar una experiencia de que todo esto está unido. Y así funciona nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso tuyo, el mío, todo nuestro sistema nervioso funciona de esta misma forma. Entonces, podemos ir a ver si es que este sistema nervioso, con esta estructura, se repite en otros animales. Vamos a ir a buscar bien, pero bien a través de la escala evolutiva, y nos vamos a encontrar con la medusa. ¿Cuál es la característica de la medusa? La medusa tiene un sistema nervioso, efectivamente, pero tiene algo que se llama sistema nervioso difuso. ¿Qué significa eso? Que su sistema nervioso se ve repartido alrededor de todo el cuerpo de la medusa, pero en ninguna parte hay un lugar en el que el tentáculo de acá converse con el tentáculo de acá. En el fondo no tiene ningún sector como el cerebro humano, que hay áreas que procesan visual, auditivo y que se juntan en algún lado. En la medusa esto no sucede. El tentáculo de la medusa, cuando encuentra una presa, toca la presa, hay un cambio de polaridad en el tentáculo de la medusa, eso libera ciertos aguijones que se inyectan en la presa, le inyectan veneno y la medusa se come a lo que sea que haya agarrado. Pero esa pega que hizo este tentáculo de acá, el tentáculo de acá no tiene absolutamente idea de lo que pasó. Por lo tanto, esta medusa en realidad no hay mucho que integre, y como nosotros podemos ver también en la conducta de las medusas, no muestra conductas extremadamente complejas. De hecho, su movimiento es bastante estereotipado, y más allá de que hayan algunas medusas que se van para un lado y se van para el otro, no tienen un control de movimiento tan fino como lo tenemos los humanos, que
por ejemplo, cuando están haciendo algún deporte, lo pueden ver de alguna forma más simple, pero al mismo tiempo vamos a ir viendo que más complejo. ¿Por qué? Por ejemplo, los que han jugado algún tipo de deporte con un balón, no sé por qué se me ocurrió el voleibol, estuve pensando harto en cambiar el deporte, porque yo nunca he practicado mucho voleibol y cuando lo he hecho he sido pésimo, pero no se me ocurría ningún otro. ¿Por qué? Porque esto tiene cierta complejidad. Imagínense, ustedes ven que la pelota viene a una velocidad en particular, la pelota tiene un peso en particular, y ustedes la ven que se están acercando, tienen que intentar calcular a dónde va a llegar la pelota, poner su cuerpo en cierta posición, poner sus manos en cierta posición, calcular cuál va a ser la fuerza que le van a dar y la dirección a esta pelota para que puedan lograr el punto, lo que quieren hacer, o mandarla para afuera si es que todo les sale mal. Pero para eso tienen que calcular con la información visual velocidad, posición, características, y eso tiene que estar pasando a todo su sistema motor, que tiene que estar calculando la forma en que van a poner su cuerpo, la fuerza que van a aplicar, la dirección hacia lo que van a aplicar. O sea, hay una serie de procesos cognitivos bastante complejos que si no tuviéramos unas zonas de integración que pudieran manejar esta información sería básicamente imposible. ¿Podemos encontrar este tipo de estructuras en otras especies? Bueno, les presento la mejor foto que encontré de este pequeño compañero, que es la libélula. Y a pesar que no tiene grandes dientes, ni una melena frondosa, resulta que es el depredador más efectivo del planeta. Cada vez que la libélula dice tengo ganas de mosca, el 95% de las veces la libélula se come a la mosca. ¿Cómo va pasando esto? Observen, acá tenemos a la libélula y por acá va a venir la mosca. Esto está en cámara lenta, esto pasó mucho más rápido, pero fíjense en las trayectorias que toman. Ahí viene la mosca. Tiene que levantar el vuelo, calcular la posición de la mosca, dirigirse hacia ella y capturarla en el aire. Para lograr hacer eso, tuvo que ver la posición de la mosca, la velocidad de la mosca, calcular su propia velocidad, su propio cuerpo en el espacio, para poder coordinarse de cierta forma y capturar algo que más encima podía cambiar de movimiento. Y el 95% de las veces que lo intenta, lo logra. Una tasa de efectividad en la caza que no es compartida por prácticamente ninguna otra especie en el planeta. ¿Cómo logra hacer esto? Bueno, les presento el cerebro de un insecto. Primero, en estas áreas de acá, procesan todo lo que es la información visual. Acá generan algo que es muy importante. Generan un esquema corporal. Es decir, que acá está codificado dónde está su patita, dónde está la otra patita, dónde están sus alas, dónde está su colita, dónde están sus ojos. En el fondo tiene un esquema de su propio cuerpo. Estos cuerpos de acá lo que hacen es procesar, o sea, acá se procesa básicamente la memoria y el aprendizaje de los insectos. Y si eso no fuera poco, esta información visual más esta información de aprendizaje y memoria más su cuerpo, todo se integra acá en estas áreas que se llaman protocerebro. Es decir, en los insectos ya encontramos áreas que lo que permiten es la integración entre información visual y un esquema corporal, que les permite reaccionar bastante rápido a los movimientos súbitos que genera un insecto. De hecho, la integración es tan buena que nos resulta muy, pero muy difícil, por ejemplo, intentar agarrar una mosca. La mosca
viaja bastante rápido y en el momento que se encuentra con un obstáculo, esa información visual entra, automáticamente activa, se comunica con estas áreas corporales, se integran estas áreas y generan un output conductual que permite que la mosca se mueva rápidamente hacia el otro lado. Cuando uno habla de cuáles son las características del self, uno de los primeros elementos que uno empieza a buscar es si hay un esquema corporal y una posición del ente en el espacio. Y esto efectivamente es logrado por este pequeño cerebro. Por lo tanto, acá, si nos vamos a algunas definiciones de self, tenemos los primeros elementos que hacen posible el desarrollo de tener una posición, una subjetividad. Por lo tanto, ya los insectos tienen los mecanismos cerebrales y estructurales que permiten una cognición más compleja. ¿Y qué tipos de cogniciones complejas estamos hablando? Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que salen de paseo o algo así y de repente hay un montón de avispas y como que ustedes se corren y las avispas los van siguiendo, como que incluso supieran quiénes son. Resulta que las avispas tienen la capacidad de procesar rostro. O sea, pueden saber que una avispa es la avispa de mi colmena y que esta otra avispa no es avispa de mi colmena, porque tienen una serie de patrones en sus rostros que los hacen únicos. Cada avispa tiene un patrón en particular que es lo mismo, o sea, nosotros tenemos ojos diferentes, diferentes formas de nariz, orejas, etc. Para las avispas son patrones. Y pueden reconocerse los unos a los otros, lo cual es bastante efectivo para poder discriminar entre si hay un intruso o no en su colmena. Más allá de eso, las abejas también pueden reconocer rostro y pueden ser entrenadas para ello, o sea, pueden responder y discriminar a los mismos estímulos con que se hacen experimentos con humanos en reconocimiento de rostro. Pero si es que los insectos puedan hacer esto en particular, ¿qué pasaría si nos acercamos un poco más? Si avanzamos un poco más en complejidad. Este es un esquema de un pajarito. Acá, en esta barrita, tenemos que verde va a ser el color de las áreas en particular que son responsables por conductas más complejas y el morado va a ser por conductas más instintivas, más primitivas. Acá podemos ver que en el cerebro del pájaro un gran porcentaje del área del cerebro del pájaro es responsable por conductas instintivas, mientras que en el humano tenemos una gran área que principalmente responde a la corteza, que es responsable por conductas más complejas. Lo curioso es que, independiente que tengan esta estructura, podemos encontrar conductas bastante complejas en los pájaros. Quiero que me acompañen a ver cómo este cuervo resuelve una tarea que involucra 8 pasos complejos a los cuales el cuervo nunca ha estado en presencia de esta configuración en particular de este experimento. Alright, can I stay here? Absolutely, you can sit and watch. Right. We'll see what happens. Come on then. Send in your mastermind because it's going to need that. Alex studies wild birds, which he releases after 3 months of research. This one is nicknamed 007, and it's about to attempt what Alex believes is one of the most complex tests of the animal mind ever constructed. The bird is familiar with the individual objects, but this is the first time he's seen them arranged like this. 8 separate stages that must be completed in a specific order if the puzzle is to be solved. And if the bird succeeds, it'll be a world first. He takes time to have a look and then starts with the short stick. Stage 1. He finds it's too short to reach the food. He
He then sets off to get the first stone. But he drops it. And another. He seems to be stuck. But then, something seems to click. He deploys the first stone. And then another. Got it. The eighth and final stage. Success. 8 individual stages of one complex puzzle completed. That was remarkable. I've never ever seen anything like it. All the bird behaviour that I've seen, nothing matches that. I can hardly believe it. I'm still just running that sequence through my mind. It happened really quickly. But the immediate question is, of course, how on earth did that crow do that? Bueno, resulta que eso es bastante complejo, involucra un montón de procesamientos cognitivos que generalmente se atribuyen a los seres humanos. De hecho, esto involucra planificación, gran memoria de trabajo, coordinación motora, memoria. Involucra manipular estos procesos cognitivos de una forma tal que logren un resultado óptimo, y eso uno lo puede entender fácilmente como inteligencia. De hecho, la visión moderna es que esta se llama paleo. Resulta que el problema era que la corteza cerebral está organizada en láminas. Ustedes debieron haber visto eso en otros cursos. Y cuando tú ibas a ver el cerebro del pájaro, resulta que no había láminas, como que las neuronas estaban distribuidas en cualquier lado. Entonces no tenía esta organización laminar que tiene la corteza. Dado eso, uno decía, bueno, como no tiene esta organización laminar, no creo que se pueda hacer muchas cosas con este pajarito. Pero resulta que más fundamental era la organización columnar de la corteza. O sea, cómo las neuronas se conectaban entre sí de forma columnar. Y esa microcircuitería que tenían en la corteza, la podías encontrar también en los pájaros. Por lo tanto, no era en sí una corteza, pero cumplía exactamente las mismas funciones. Y ahora nosotros sabemos que los cuervos, y muchos pájaros en particular, pueden tener conductas extremadamente complejas, como vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, que no necesitan una corteza. Simplemente teníamos una corteza centrismo cuando intentábamos entender a los animales. Acerquémonos más todavía. Vámonos a los mamíferos. Aquí nosotros tenemos el cerebro de una rata, de un gato, de un chimpancé, de un humano y de un delfín. Lo curioso es que a medida que vamos acercándonos a los humanos, la cantidad de circunvoluciones van aumentando. Tanto los chimpancés como los humanos y los delfines tenemos cerebros extremadamente grandes en proporción a nuestros cuerpos. Eso es una tasa de encefalización. Nuestro cerebro no responde muy bien en proporción a cómo son de tamaño nuestros cuerpos. Y los chimpancés, los delfines y los humanos tenemos esas características. Pero aún así los humanos somos los que hemos construido un montón de cosas y somos los que
tenemos la capacidad de construir esto para poder tener estas discusiones y también grabarla y subirla a una red social. Veamos si podemos ser tan geniales y mantener nuestro estado de seres con nuestros procesos cognitivos máximos. Entonces vamos a hacer un pequeño juego. Van a ver unos números del 1 al 9 en la pantalla y quiero que después se los voy a presentar alrededor de un segundo y quiero que me digan en dónde estaba del 1 al 9 cada posición de los números. ¿Ya? Vamos a empezar. 1, 2, 3. Bien, ¿dónde está el 1? ¿Acá? Sí. El 2. Arriba. ¿Acá? ¿Y el 3? Bueno, que estoy. Acá. Bueno, fue bastante rápido. En realidad es imposible que alguien pueda hacerlo, retener esta información, tanta información y con tanta rapidez. Probablemente no hay estructuras cerebrales que puedan manejar información a ese nivel de velocidad. A menos que vayamos a ver otras especies que no seamos nosotros. Veamos cómo solucionan los chimpancés este problema y vamos a ir viendo que van a hacer competir a los chimpancés contra un humano promedio para ver quién gana en esta competencia. The scientists at Japan's Primate Research Institute, the PRI, where a Yumu is based, have devised intelligence tests for chimps. One test is for what's called working memory, the brain's ability to temporarily store and use information. The numbers 1 to 9 are randomly scattered across a touchscreen. The chimp looks at them for as long as is needed to memorize the layout. Then, as soon as 1 is touched, the other numbers are hidden and must now be remembered. We volunteered Chris, the director of this program, to demonstrate this test. He's a college graduate and a crossword addict, but how good is his working memory? When Chris reckons he has memorized the layout, he touches 1. When the others are hidden, he must try to recall 2 to 9 in ascending order. It takes me ages to remember where they're all placed, and then I think I've got it. It's really very, very difficult. In 30 attempts, Chris only once reached 9 without making a mistake. As soon as they're blanked over, it's like my mind's been blanked over as well. When a Yumu sat the same test, he correctly remembered the numbers almost 90% of the time. Ayuma gets it right almost every time, and I've got it right once. Chris fears he's let his species down. But even when the PRI played a Yumu against their best human students who were given regular practice sessions, a Yumu still beat all humans. Other chimps at the PRI have also sat the exams. Incluso si tú pones a humanos a entrenar, Are as normal as the ability to swing from the trees. estos chimpancés siguen Though siendo not mucho as rival mejores as a Yumu, a few came close. And En average chimp results turned memoria de out to be trabajo higher que than los amongst humanos. humans. El asunto es que la memoria de trabajo está íntimamente relacionada con el CI. A mayor memoria de trabajo, mayor CI. Si es que tú quisieras calcular entre quiénes son más inteligentes como especie, los humanos o los chimpancés, y los pones a hacer esta prueba, nos patearían directamente el trasero. Por lo tanto, no somos en particular una especie que tengamos todos nuestros procesos cognitivos superiores y que en todos sentidos seamos superiores a
las otras especies. Resulta que hay muchos otros animales que nos superan ampliamente y que pueden ver el mundo de formas distintas. Por ejemplo, si tú vas a los tiburones, tienen sentidos que perciben campos magnéticos. Nosotros no podemos ni siquiera imaginar cómo sería hacer eso. Pero bueno, una cosa que distingue a los humanos es la cooperación. Y en eso no podría haber discusión. De hecho, lo que estamos haciendo en estos momentos es un gran ejemplo de cómo la cooperación funciona. De hecho, el que podamos estar conversando y traspasándonos información revela que el intentar ayudarnos en los unos a los otros para construir objetivos mejores es una característica de nuestra especie. Lamentablemente también, muchas veces nos juntamos para odiar a otros grupos o para simplemente exterminar a otros grupos, como sucede en la guerra. Y podemos compartir lo bueno, pero también lo malo, pero resulta que la guerra en sí es un sistema bastante complejo. Vamos a contar una pequeña historia que sucedió en el Parque Nacional de Combs Stream en 1974. Resulta que habían dos grupos de chimpancés, uno al norte y uno al sur, dirigidos por dos machos alfa en particular, Kasakala y Kahama. El 22 de enero de ese año, el grupo del norte se acercó peligrosamente al territorio del grupo del sur. Al acercarse al territorio, penetró en él y de forma coordinada avanzó y asesinó a uno de los chimpancés. De ahí en adelante, a lo largo de 4 largos años, fueron avanzando cada vez más hacia el sur hasta completamente exterminar al grupo que estaba ahí. Es lo más cercano que podemos encontrar de directamente un genocidio en una especie no humana. Y uno podría explicarse, pero ¿por qué hicieron esto? Quizás, probablemente, este grupo estaba siendo presionado desde el norte, presencia humana que empezó a quitarles territorios, como sucede en muchos lados, y se vieron forzados a avanzar. Pero resulta que cuando tú descartas eso, en realidad no explica el fenómeno. Es mucho más simple, mucho más cercano a nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos guerra? Por territorio. Nosotros vamos por petróleo, por oro, por cosas que nos permiten tener más dinero. Los chimpancés no es tan distinto el asunto. Mayor territorio, más comida, hembras y otros beneficios, que pueden ser seguridad, etc. De hecho, no es un fenómeno aislado. Estas son otras guerras que se reportaron. Aquí pueden ver el territorio inicial de un grupo de chimpancés y en las líneas negras se ven las patrullas que hacían durante cierto tiempo. Y a lo largo de cierta cantidad de años, los puntos negros son cada punto en donde hubo un ataque letal hacia otro grupo, y en gris más claro pueden ver la expansión del territorio entre 1999 y el 2006, o sea, este territorio, y la expansión entre el 2006 y el 2009. En 3 años, un grupo de chimpancés entra en guerra con este otro y avanza todo simplemente por el hecho de poder tener más territorios, de poder tener más beneficios. Y eso, en particular, no es muy diferente a lo que hacemos con humanos. Vamos a ver cómo se van coordinando y quiero que vayan poniendo atención en las conductas que van teniendo estos chimpancés. Fíjense cómo se van coordinando con el fin de exterminar a un grupo rival. These calls announce the start of a raid into land controlled by their neighbors. As they leave their cause
chimp militia are now at the very edge of their territory. All need to be on maximum alert. They must wait and listen. An unfamiliar chimp call raises the tension. It's an uncertain time. The size of the rival group is as yet unknown. Not far away, their neighbors are feeding in a fig tree, oblivious to the approaching dangers. The patrol moves off with a sense of purpose. They must remain silent until they close in on their rivals. The attack is on. To intimidate their opponents, the aggressors scream and drum on buttress roots. Several males corner an enemy female. It's a ferocious attack, and she's lucky to escape with her life. Others are not so fortunate. The battle won, a grisly scene unfolds. An enemy youngster has been caught and killed. The carcass is shared between members of the group and eaten. Killing a competitor makes sense if you want to protect your food supply. But exactly why they cannibalize the dead chimp is not fully understood. It may simply be a chance for some extra protein. Entonces, la capacidad de coordinarse y cooperar con otros de tu misma especie con el fin de atacar a otros no es exclusivamente humano, no somos los únicos que nos gusta exterminar a otro, pero en sí, viéndolo desde la perspectiva de cuáles son los procesos cognitivos que subyacen a este tipo de conducta, involucra algunos aspectos que son mucho más esperanzadores y que uno esperaría que nosotros, jactándonos de ser la especie superior, quizás pudiéramos intentar desarrollar un poco más. Pero también sería interesante ver si lo podemos encontrar en otras especies, como por ejemplo la empatía, en una especie que ya está más lejos, que son las ratitas. ¿Qué pasaría si una ratita ve que tiene una amiga que está en peligro, o un amigo que está en peligro, un amigo que está sufriendo, que está estresado? ¿Lo ayudaría? ¿Lo ignoraría? ¿Serán capaces las ratas de poder tener, más allá de un contagio emocional, el poder hacer operaciones en el ambiente de forma activa para poder ayudar a un otro que está angustiado? Veamos si es que este experimento lo logra responder. My name is Peggy Mason. I'm a professor of neurobiology at the University of Chicago, and I'm really excited to share with you the results of a collaboration with Jean Dissetti and Inbal Bartal, where we looked at empathy and helping behavior in rats.
We've known for some time that rats show the simplest form of empathy, emotional contagion, such as one baby cries, all the babies cry. We wanted to see if rats would go beyond emotional contagion to actively help another rat in distress. This is really asking quite a bit of a rat, as active helping requires that the helper rat downregulate the fear he is experiencing through emotional contagion. In other words, the helper has to suppress his natural response of frozen immobility and actually move to help the other rat. So we put a free rat, the rat with the black dot on his head, into an arena, and in the center is his cage mate trapped in a plexiglass restrainer. The door to the restrainer can only be opened from the outside by the free rat. Here you're seeing the first 5 minutes sped up on the first day of testing. Even though it takes quite a bit of rat courage to venture into the scary arena center, the free rat persists in moving to the center and trying to figure this restrainer thing out so he can help his cage mate. So now in this clip, the rats have been in this paradigm several times. This is the 5th day of testing. And we're viewing the session in real time, but after 25 minutes have elapsed. What you see is that the free rat is very focused on the door. You will see him open the door for the first time in a moment. What I want you to notice is that the free rat freezes. He freezes because the door falls over, and since it's the first time he's opened the door, he's surprised and he startles by freezing at the sound of the falling door. There he goes. Now, after a brief exploration of the strange land of the restrainer, the liberated rat runs around exploring the arena. Wherever the liberated rat goes, the free rat follows, jumping on and licking him. For about 5 to 10 minutes, this apparent celebration continues, with the free rat very active and always in close proximity to his liberated cage mate. Here's day 12 in real time from the very start of the session. Primero, The free rat is a esta placed in pequeña the ratita la arena, meten en and after estas briefly cajas que checking son that bastante this is the pequeñas same que game as están every hechas previous para day, he generar promptly opens estrés. the door. But he no Y longer la ratita freezes when the empieza a door llamar falls over, por and his ayuda, reaction que to son liberating sonidos the trapped inaudibles para rat is nosotros. quite muted, suggesting that the Y free esta rat is rata not lo que intenta surprised by hacer the es results of his actions. buscar cómo liberarla, cómo In another liberarla, cómo experiment liberarla. that we don't show you Cuando here, la primera we vez put que two la libera, restrainers in the arena. One with the trap La cage, primera vez que la one with libera 5 empieza chocolate chips. a ir detrás de ella y a lamerle la espaldita, porque la espaldita es bastante sensible para las ratitas, como que les And to our gusta que shock, the free rat shared the chocolates with the liberated rat. y la This acompaña, program, la Helping lame, Engagement, is on en el par fondo with como en chocolate, cierto a sentido truly palatable como and favorite rat snack. intentando We are confident that it is the bajar el rat that estrés elicits de la your rata que opening, estaba as the estresada. rats do not open the restrainer when the De hecho, restrainer is cuando uno either empieza a ver si es empty or contains que a toy rat. efectivamente, a ver, ¿será que responden de la misma forma a un objeto que tenga forma de rata? Y en realidad se mantienen en la orilla, que es una conducta normal para las ratas, porque generalmente entrar al centro es muy estresante. Imagínense que una rata no le gusta estar en ambientes abiertos, porque generalmente ¿de dónde se comen una rata? Desde arriba. Entonces no les gusta estar en espacios abiertos, intentan mantenerse en espacios un poco más cerrados. Entonces siempre se mantienen en esquinas. Entonces entrar al centro para ellas es muy estresante. Entonces cuando hay solamente un muñeco adentro, no hacen absolutamente nada. Cuando no hay nada, no es que tengan una curiosidad por la caja, también siguen manteniéndose en medio, pero cuando hay una ratita adentro, empiezan efectivamente a intentar activamente liberarla. Y cuando la liberan, la empiezan a lamer y le empiezan a hacer cariñitos, así como, no, si ya pasó todo, compadre. Nunca más, nunca más. De hecho, lo más impactante es que cuando a una ratita la meten cruelmente en una piscina con agua y empieza ahí a desesperarse, porque en el fondo, imagínense, te tiran en una piscina con agua y no te dejan salir, y ponen otra ratita, en la ratita tiene llave sin problema. Lo curioso es que aquí no se ve, pero aquí sí, que en el otro lado hay chocolate. Y a las ratas, al igual que los humanos, aman el chocolate. Les encanta. Y a pesar que tiene libre acceso al chocolate, básicamente un gran porcentaje de las ratas ignora el chocolate, rescata a su compañera rata y después van a comer juntas chocolate.
Obviamente hay una cierta cantidad de ratas que no están ni ahí y van a comer el chocolate primero y después abren la jaula, pero eso es lo mismo que en los humanos, siempre hay un tipo mala onda que en realidad es medio psicópata, individualista y que le importa un poco el resto, así que eso es una dispersión normal. Pero imagínense, entonces para ellas es más angustiante el saber que hay un par que está sufriendo antes que poder satisfacer su propia gratificación. Entonces, cuando vamos a ver empatía, nos damos cuenta que podemos encontrarlo incluso en ratas. Que uno podría pensar que las ratas no son muy inteligentes y de hecho son los que se ocupan en muchos de estos experimentos, pero resulta que tienen conductas sumamente complejas y tal cual como al parecer todos los mamíferos les encanta la compañía. ¿Qué pasa con representar estados mentales de un otro? Yo no sé qué habrá estado queriendo decir este cuervo, pero al parecer es muy importante. El tener la atribución de un estado mental es algo bastante complejo. ¿Por qué? Porque yo tengo que intentar entender y representar. ¿Qué estás sintiendo tú? Con la información que simplemente me estás dando con tu conducta. Por ejemplo, si yo tengo un amigo que está de cumpleaños y está leyendo un libro en particular, y yo sé que le gusta leer y le quiero regalar un libro, ¿le regalaría el libro que está leyendo? No, no tendría mucho sentido. ¿Para qué regalarle el libro que está leyendo si ya lo está leyendo? Y a menos de que este libro que yo le vaya a entregar tenga algo en particular, sería bastante mala onda que te regalaran un libro que ya te estáis leyendo. Como no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque yo sé que si ya lo estás leyendo no necesitas leer el mismo libro. Te regalo la continuación, te regalo el prólogo a ese libro, te regalo otra cosa, porque sé que eso, a pesar de que tú no me lo has dicho, pero puedo representarme el estado y puedo representarme al futuro, que si yo te regalo el libro que ya estás leyendo, te vas a sentir un poco ofendido. Y resulta que a pesar que no lo crean, también es un cuervo, pero que es menos depresivo, está mejor vestido y no le gusta tanto el negro. Y en particular es un cuervito que se empareja de por vida. Entonces, en la época en la que está la hembra dispuesta para empezar a ser más pajarito, él la intenta atender llevándole comida. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? Fue dejar al macho que observara qué comida le daban a la hembra y observar qué comida le iba a llevar el macho después. Si es que el macho tenía algún tipo de atisbo de cuál era la representación o el sentido de la hembra, le iba a llevar algo diferente. Si es que no, le iba a seguir llevando lo mismo. The other behaviour we've been looking at is food sharing, because during the breeding season, the male will feed his female with tasty morsels of the food that she wants. The way in which we conduct our tests is that the male gets the opportunity to watch what his female is eating. And then, once she's full of that food, what he has to do is give her the opposite food. He can only do this if he's watched her. So, to give an analogy, imagine that you just see me eat lots of cheese. So I don't want any more cheese now. So what you need to do is give me apples instead of cheese. And that's the equivalent to the experiments that we've done with the jays. Entonces, efectivamente, el macho, cuando ve que ella está comiendo mucho gusanito, en vez de llevarle gusanitos blancos, va y le lleva gusanitos morados o otro tipo de fruta. En el fondo siempre le va a llevar algo que no es lo que estaba comiendo. Y no es que sea simplemente azaroso, sino que consecutivamente y sistemáticamente le entrega algo que sabe que ella no está comiendo. Más aún allá de eso, podemos encontrar que, por ejemplo,
en las pruebas de teoría de la mente, los chimpancés efectivamente logran, a través de técnicas de eye tracker, logran saber que una persona tiene una atribución de un estado mental. Ustedes deben conocer el ejercicio en el que una persona llega, deja una muñeca en una canasta en particular, después la persona se va y llega otra persona, saca la muñeca, la pone en otra canasta y uno le pregunta a los niños, cuando llegue la otra persona, ¿dónde va a ir a buscar la canasta? Si es que la persona tiene la capacidad, si es que el niño tiene la capacidad de atribuir un estado mental, va a saber que la persona no vio el cambio y va a ir a buscarlo en la canasta en donde la muñeca no está. Si es que no tiene esa capacidad, va a ir a buscar en la canasta en la que está efectivamente la muñeca. Y resulta que los chimpancés, cuando hacen lo mismo, pero con montones de paja, también pasa exactamente lo que debería pasar si es que tienen una teoría de la mente. Eso significa que llega una persona, deja algo en un montón de paja, la persona se va y van rastreando para dónde está mirando el chimpancé. Llega otra persona, saca el objeto del montón de paja, lo pone en el otro montón de paja y después se va. Entonces, cuando llega la persona, el chimpancé, en vez de mirar al objeto en el que ahora está efectivamente el objeto oculto, mira el objeto, mira el montón de paja en donde la persona va a ir a buscar. Eso quiere decir que sabe que esa persona que se fue no tiene idea del cambio. O sea, puede representar un estado mental de un otro. Y eso ya implica un procesamiento cognitivo bastante complejo, porque no solamente ahora tienes que estar lidiando con tus propios procesos cognitivos, sino que también con una simulación de los procesos cognitivos de un otro, que tiene ciertas creencias, que tiene ciertos sentimientos, que pueden ser diferentes a los tuyos. Tu experiencia no es exactamente la misma, sino que tú puedes inferir que esa persona tiene una experiencia similar a la tuya, pero con variaciones que lo hacen único. De hecho, no solamente los chimpancés, hay unos pescaditos que se llaman cleaners, que van limpiando a otros pescaditos, pero estos son bien tramposos porque a ellos les gusta comer una flemita que tienen los pescaditos, los pececitos, y no les gustan mucho los parásitos. Entonces, cuando hay otro pez que es un potencial cliente que está nadando cerca, son excelentes limpiando parásitos, limpian todos los parásitos. Pero si no hay ningún pez que sea un potencial cliente que ande cerca, no limpian ningún parásito y se ponen a comer pura flema. Entonces, en cierta forma, si es que no hay un pez observándolo, estafan al cliente. Pero si hay un potencial cliente, hacen bien la pega. Eso significa que en algún sentido están siendo de cierta medida conscientes o pueden percibir que hay otro sujeto, que hay otro pez que está observando su conducta. Vamos aumentando la complejidad. ¿Qué tal con el lenguaje? El lenguaje tiene ciertas características, el lenguaje humano, que son que, primero, es discreto, o sea, tiene unidades independientes con ciertos significados, tiene una cierta gramática, es decir, que tiene un cierto orden, es productivo, eso significa que tú puedes reorganizar estas unidades y darle cierto orden para generar una cantidad infinita de frases, y tiene la propiedad de desplazar, que significa que tú puedes hablar de cosas que no están presentes. Es difícil encontrar estas características en los animales porque no son características que sean fácilmente estudiadas, pero quizás podamos intentar encontrar ciertas similitudes. Por ejemplo, cuando yo llamo a alguien por su nombre. ¿Qué significa llamar a alguien por su nombre? Tú en primera instancia estás otorgando un símbolo, en particular una serie de símbolos que en conjunto identifican a una persona que tiene una identidad. Mi nombre es Claudio, otra persona puede ser Marcelo, pero todos tenemos, es parte del lenguaje el poder identificar a otro con un nombre en particular. ¿Seremos las únicas especies que tienen nombres? Bueno, yo les voy a presentar a... Ups, eso no era.
les voy a presentar 3 nombres de 3 delfines distintos. Este es el primero. Este es otro nombre. Y este es otro nombre. Obviamente para nosotros no tienen absolutamente ningún sentido porque no hablamos del delfín. Hasta donde yo sé. A esto se le llama signature whistle. ¿Qué es lo que es? Es un sonido en particular que se atribuyen los delfines entre sí con el cual pueden identificar a otros delfines. Cumple exactamente las mismas características de un nombre. Una serie de sonidos que identifican a un individuo en particular. De hecho, ¿cómo se fueron dando cuenta? Cuando los llaman por su nombre, los delfines generalmente responden de vuelta. Aquí pueden ver la cantidad de veces que hay un match entre ponerle el nombre y que te respondan efectivamente. Cuando les ponen un sonido que es familiar para ellos, la cantidad de veces que responden es bastante baja. Y cuando les ponen un sonido de delfines pero que no es familiar para ellos, nunca responden. Es decir, solamente responden una cantidad ridículamente mayor cuando es su propio nombre el que le ponen. Vamos a ver qué otras cosas pueden nombrar otras especies. Este chimpancé ya se ha estudiado que se refieren con ciertos tipos de gruñidos a ciertos elementos. Por ejemplo, este estaba en Holanda y tenían un cierto sonido asociado con las manzanas. Pero ¿qué pasó? Por cosas de la vida, 3 chimpancés, o sea, una serie de chimpancés tuvieron que ser trasladados a una reserva en Escocia. Obviamente, los chimpancés escoceses son chimpancés escoceses y no tenían el mismo sonido vocal para referirse a las manzanas. ¿Qué pasó? 3 años después que fue trasladado estos chimpancés holandeses a este otro lugar, resulta que los chimpancés holandeses habían aprendido a llamarle a la manzana como lo hacían los chimpancés escoceses. En cierta medida, si uno lo ve y lo caricaturiza un poco, este chimpancé se volvieron chimpancé bilingüe. Podían hablar chimpancé holandés y chimpancé escocés. Lo cual empieza a mostrar que también hay una cierta flexibilidad en las vocalizaciones que generan para referirse a ciertas cosas. Es difícil encontrar si es que podemos encontrar gramática, si es que podemos encontrar, bueno, que es discreto, sí, es discreto. Esa es una característica en el lenguaje que podemos encontrar en los animales. Que tiene un cierto orden, por lo menos con los delfines sí, tiene un cierto orden, una cierta lógica en los sonidos que hacen. Que sea productivo. Por ejemplo, cuando a los chimpancés se les enseñan señas, hay algunos gorilas también que empiezan a generar nuevas frases a través de las unidades que ellos conocen. Que puedan referirse a cosas que no están, ya es un poco más complejo. Pero por ejemplo, cuando los delfines se les pone el nombre de un delfín al cual no ven hace mucho tiempo, empiezan a saltar y empiezan a hacer sonidos y empiezan a revolotear por todos lados, como si algún tipo de arousal les diera eso. O sea, algo les evoca el nombre de un delfín que ya no está, e incluso esa memoria social puede durar por más de 20 años. Entonces, cuando vemos lenguaje, es difícil empezar a hacer las comparaciones, pero algo hay. Recuerden que dentro de todo, cuando uno habla de cuáles son nuestras características, todas nuestras funciones cognitivas responden a ciertas demandas en el ambiente que han moldeado nuestra experiencia y que han moldeado lo que hemos tenido que ir desarrollando. La capacidad de tener lenguaje y de transmitir información compleja, también nos permite otro elemento, que es la generación de cultura. O sea, toda construcción humana que pueda ser transmitida de generación en generación, que no responda necesariamente a un instinto biológico.
Y en eso nuevamente llegan nuestros primos cercanos, pero también llegan las aves más inteligentes del reino de las aves. Resulta que estos dos son muy buenos creando herramientas y resulta que también son muy buenos enseñando a cómo crear herramientas y a cómo usar herramientas. Uno de los elementos básicos en la tecnología es la acumulación de conocimiento. Y la acumulación de conocimiento tiene tres características en particular, que es la diversificación, el traspaso y la modificación. ¿A qué se refiere con diversidad? Que distintas herramientas con la misma función sean diferentes. Que el uso o la construcción de estas sea traspasada de generación en generación y que en este traspaso se generen mejoras en estas herramientas. Y resulta que, por lo menos ya está comprobado que los cuervos de Nueva Caledonia, que es una isla en Oceanía que pertenece al reino de Francia, al Estado de Francia, dependiendo del lugar en la isla, tú puedes encontrar distintos tipos de herramientas. Lo curioso es que estas herramientas responden a las mismas necesidades, pero son diferentes entre sí. Es decir, que los cuervos del norte construyen estas herramientas, los cuervos del sur construyen estas herramientas y los cuervos del centro construyen estas herramientas. No necesariamente en ese orden, no me acuerdo cuál es cuál, pero eran de distintos lados. Es decir, que hay una diversidad en las herramientas que pueden construir estos animales y de hecho se ha visto que de repente algunas generaciones les van haciendo pequeñas mejoras a las herramientas. ¿Qué pasa con los chimpancés? Ya es bastante conocido que ocupan piedra y que ocupan palitos para comer insectos. Pero ¿qué tal la construcción de lanzas? Ya eso es un poco más curioso. Resulta que hay ciertos chimpancés en África que las hembras en particular toman varas y afilan uno de los puntos para ir a cazar pequeños monitos que se esconden dentro de los árboles. Son unas cositas así chiquititas con un ojo gigante. Y para ellos es súper delicioso, pero como les cuesta encontrarlo, han construido este tipo de lanza para poder eliminarlos. Y no es algo que venga innato en el chimpancé, porque no todos los chimpancés lo hacen. De eso son los chimpancés en esta reserva en particular, en el que existe este tipo de monito en particular, que encontraron una forma de poder cazarlo y que esta forma de poder cazarlo es transmitida de generación en generación. De hecho, otra conducta también bastante interesante es que otros chimpancés en otros lados toman piedra, hacen una serie de gestos alrededor de un árbol que tiene que ser hueco y cuando ya hacen esta serie de gestos lanzan la piedra dentro del árbol. La pregunta era, ¿por qué hacen esto? Resulta que después de hacer esto no obtienen comida. No era que los árboles tengan un insecto en particular y que este insecto caiga y después coman, o alguna fruta. Por lo tanto, empezaron a revisar alrededor si es que haciendo esto obtenían comida. No obtenían comida. Quizás esta conducta la hacen para obtener mejores parejas. Debe ser por un asunto de apareamiento. Resulta que muchas hembras lo hacían, y las hembras en la especie de los chimpancés no tienen mucho que decir en el fondo en el apareamiento, porque está el alfa que es el que regula el asunto, a diferencia de sus primos bonobos en las que la sociedad es más matriarcal. Tampoco lo ganaban porque eran las hembras lo que lo hacían. Los machos que lo hacían eran machos jóvenes y tampoco después iban a parearse ni nada. Quizás lo hacían para pelear, tampoco. Después de hacer estas conductas tampoco iban a pelear. Entonces no era para alimentarse, no era para reproducirse, no era para tener una victoria o un estatus social. Después de esto no era como que los acicalaban más. Entonces, ¿por qué agarraban piedras y las tiraban a un árbol hueco? Si es que a corto plazo
no tenía absolutamente ninguna ganancia. ¿Qué conducta de los humanos ustedes piensan que se asemeja mucho a este tipo de conducta? Conductas que a corto plazo, si es que un agente externo lo viera, no tiene ninguna ganancia en particular. Una de esas conductas son los rituales. No hay ninguna ganancia en particular que genere un ritual que uno pueda observar. Cuando uno hace alguna celebración ritualística, no necesariamente uno come más, bueno, dependiendo de la religión a veces, pero no hay una ganancia inmediata. Y se ha pensado que quizás este tipo de conductas son muy similares a las que los primeros homínidos debieron haber tenido cuando comenzó las conductas ritualísticas. Entonces incluso tenemos atisbos que nos podrían empezar a pensar que hay ciertos rituales o ciertas conductas que evocan algún tipo de referencia a cómo se construye la religión en los humanos. Entonces, culturalmente también tenemos ciertos elementos y como pueden ir viendo, a medida que vamos avanzando en la presentación, el abismo que uno podría pensar entre animales y el humano resulta que no es tan abismo. Pero vamos a ver si es que cómo rinden cuando hablamos de conciencia. No sabemos muy bien qué es conciencia, pero estoy seguro que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes si es consciente, la respuesta no creo que sea que no. Todos sabemos qué es conciencia. Y de hecho, una de las formas que lamentablemente tenemos también de saber si es que somos conscientes es que tenemos una percepción o tenemos conciencia de nuestra propia finitud. Es decir, que sabemos que en algún momento vamos a morir y que sabemos que aquellos que nos rodean también van a morir. ¿Podemos encontrar este tipo de awareness de la muerte en otras especies? Vamos a observar este video en el que lo que hicieron fue construir un pequeño monito robótico para poder grabar con qué era lo que pasaba dentro de un ambiente natural. Pero resulta que pasó algo bastante curioso, que abrió una ventana a ver una conducta bastante curiosa. In Rajasthan, the temple langurs have taken Spy Monkey into the heart of the family. But some are keen to take the budding relationship to the next level and are getting a little too familiar.